amados, dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, lo leemos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, amén, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados hermanos, entonces continuamos con nuestra siguiente estudio de las iglesias. Amén, del capítulo 3. Hermanos, continuamos hoy día con las lecciones acerca de las 7 iglesias que se registran en el capítulo 3 de Apocalipsis o Revelación. Amén. Ya dijimos los capítulos 3, desde el versículo 1 al 22. Ahora, debemos recordar, hermanos, que cada iglesia que se menciona en Apocalipsis, escuche, representa, hermanos, distintos tiempos y épocas de historia. Amén. ¿Cuáles son estos periodos que nosotros nos referimos en cuanto a la historia? Hermanos, escuche, a manera de recordatorio, dijimos, hermanos, que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica. Amén. Estamos hablando de los tiempos de los apóstoles, el nacimiento de la iglesia desde el año 30 hasta el año 100. Amén. Segundo, mis amados, la iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida, la que se puso a prueba. Amén. Tercero, hermano, la iglesia de Pérgamo representa la iglesia imperial o estatal. Gloria sea el nombre del Señor. Cuarto, hermano, la iglesia Tiatira, bendito sea el Señor, representa la iglesia, amén, en el inicio de los papas y así sucesivamente. Esto estamos hablando, hermano, en la Edad Media. Así es que hoy vamos a ver las siguientes iglesias y cuál es el tiempo que ellas representan. Amén. Bendito sea lo que ellos representan en esa época de la historia. Amén. Hoy vamos a ver las siguientes 3 iglesias que nos presenta el capítulo 3. Entonces, hermano, estas iglesias tienen un profundo, escuche, significado histórico, como ya lo dijimos. Por ejemplo, hermanos, la iglesia Sardis representa la iglesia del periodo de la Reforma protestante. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos hablando en los años 1500 a 1750 después de Cristo aproximadamente. Amén. En este periodo, hermanos, se inicia la renovación de la luz del evangelio de la gracia. Amén. Asimismo, hermano, la iglesia de Filadelfia, amén, representa la iglesia misionera. Estamos hablando en los años 1700 a los 1900. Amén. Dice aquí, hermano, nos relata la escritura, Apocalipsis, amén, que a esta se le dio la oportunidad de tener una puerta abierta, queriendo decir, hermano, a la entrada a la evangelización al mundo. Y después, hermanos, por último, vamos a ver la iglesia Laodicea, que representa la iglesia moderna del siglo XX hasta la actualidad, nosotros. Qué terrible, hermano. Vamos a ver todo eso ahí. Amén. Así es que esta iglesia, hermanos, la Odisea, mantenía un estado de tibieza espiritual, amén, con muchos recursos, pero con poca espiritualidad. Hermanos, ojalá nuestra oración, porque cuando estamos hablando de la iglesia, la Odisea, estamos hablando de los años, del siglo XX hasta la actualidad, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, escuche, es bien importante, hermano, que analicemos esta conducta de esta última iglesia, amén, y que tengamos
en nuestro corazón, digamos como lo dijo David en el Salmo 139, versículo 23 al 24, que decía, escuche, decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Quizás sea nuestra oración, hermano. Amén, que le digamos al Señor siempre, analicemos nuestro caminar, analicemos, amén, como le dijo Ageo al pueblo de Israel, bendito sea el Señor, que examinaran sus caminos. Gloria sea al Señor. Entonces es bien importante, hermanos, que comprendamos estas cosas. La razón que estoy mencionando todos esos datos, vuelvo y repito, hermano, es porque quiero que comprendamos que toda la era de la iglesia, amén, hay una representación desde el inicio hasta cuando va a ser arrebatada. Entonces, desde que nace el año 30 hasta el tiempo que va a ser arrebatada, hermano, hay una representación, amén, en la historia de la iglesia. Alabado sea el Señor. Así es que vamos entonces a analizar, hermanos. Vamos entonces a analizar una vez más Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Y es la primera iglesia que estudiamos. ¿Cuál es? O vamos a estudiar es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis o el mensaje a Sardis. Bendito sea el Señor. Entonces, todas estas cosas, hermanos, vamos a estar viendo. Gloria sea al Señor durante este transcurso. Amén. Durante este transcurso del estudio. Amén. Entonces, hermano, voy a leer aquí. Dice la palabra del Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. En Sardis. Hermanos, quiero que me entienda o que escuche. De acuerdo a la historia, hermano, la ciudad de Sardis se hallaba a unos 48 kilómetros al sur de Tiatira y era la capital de Lidia. Y más tarde, hermano, vino a ser el centro de gobierno, amén, en ese momento el Imperio Romano, amén. Ahora bien, se pensaba que la ciudad era inexpugnable, es decir, hermano, era indestructible, es decir, que no había nadie que la pudiera conquistar. Pero según la historia, hermano, según la historia, Ciro el Grande la conquistó en su tiempo. Ahora bien, según comentaristas, hermano, esta ciudad era notoria por su riqueza. Amén. Siendo las alfombras una de las principales industrias. Amén. Pero había perdido esta gloria para el tiempo del Nuevo Testamento. Y solo era importante por su posición estratégica, pues era lugar de encuentro en varios caminos principales del Imperio Romano. Amén. Ahora bien, Sardis, hermanos, quiere decir lo siguiente. Sardis significa o quiere decir lo siguiente: los que escapan. Escuche. Los que escapan, gloria sea al Señor, o también el remanente o remanente, también cosas que quedan de antes. Esto es lo que significa Sardis. Amén. Como ya dije, hermano, se puede decir que esta iglesia representa el periodo de la Reforma. Vamos a estar analizando o viendo un poquito más de historia cuando hablamos de la Reforma. Bendito sea el Señor. Estamos hablando entre los 1500 o 1517 al 1750 aproximadamente después de Cristo. Amén. Para ese tiempo surge la Reforma, lo cual vamos a ver, vuelvo y repito una vez más adelante. Amén. Así es que quiero que analicemos el verso 1. Todos abriendo la escritura, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Como ya hemos dicho, es Juan que se refiere, o más bien dicho, es Juan que escribe, hermano, a estas iglesias. Y en este momento es a Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Y qué dice? Y las 7 estrellas dice esto. Amén. En el verso 1, hermano, se nota que Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Amén. No es que hay 7 espíritus. Amén. Y se presenta también y las 7 estrellas dice esto. Escuche, los 7 espíritus, hermanos, de Dios es una alusión a la plenitud del Espíritu Santo. O sea, se está refiriendo a la plenitud del Espíritu Santo, tomada de Isaías, capítulo 11,
versículo 2. Vamos a leer, por favor, Isaías, capítulo 11, versículo 2. Abriendo las escrituras, mis amados, todos juntos, porque hoy es una escuela bíblica, por lo tanto, usted debe de abrir la Biblia juntos para que lo veamos. Gloria a Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Ahí se nos da, hermano, precisamente se nos aclara qué es lo que realmente quiere decir esto, los 7 espíritus de Dios. Dice el versículo 2, Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, hablando del Mesías, de Jesucristo, el espíritu de ¿quién? De Jehová, el Espíritu Santo. Amén. Y ahí comienza a detallar y a decir, hermano, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Allí, mis amados, cuando nosotros contamos 7 cosas ahí en este verso. Amén. Estamos hablando sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Amén. Entonces, mis amados hermanos, de esto es lo que se está refiriendo este versículo cuando se dice, amén, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, hermanos, todos sabemos que esto indican a los pastores, amén, o a los ángeles de la iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Podemos verlo allí. Venga conmigo, por favor. Mire lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas. ¿Cuántas? 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son ¿quiénes? Los ángeles. Entonces, ahí estamos viendo que cuando se habla de las 7 estrellas, indican a los 7 ángeles que hemos estudiado, que se refiere a los pastores. Amén, que representan esas 7 iglesias. Amén. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces, en este caso, se le está dirigiendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Amén. Entonces, mis amados, ese versículo, eso es lo que básicamente podríamos decir de eso. Amén. Ahora bien, esa iglesia, hermano, tenía un grave problema. Escuche, tenía un grave problema porque estaba padeciendo un profundo coma espiritual y se aproximaba a su muerte. O sea que está agonizando esta iglesia. Mire cuál es el estado espiritual de esta iglesia, hermano. En este mismo verso 1, Jesús les hace saber, hermano, que primero Él conoce las obras de esta iglesia. El Señor Jesucristo conoce a cada uno de su pueblo. Amén. Mire lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco. ¿Quién? Jesús conoce a cada uno de los que están allí. Hermano, Jesús conoce el corazón, lo profundo del corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Entonces aquí Jesús dice, yo conozco tus obras, conozco tu trabajo. Amén. Pero tiene un problema, hermano, en ese versículo. Y dice que tienes que tienes nombre de que vives. Pero, ¿qué dice? Y estás muerto. O sea que a la vista del Señor, esta iglesia, hermano, que dice que tiene nombre de que vive, pero está ¿qué? Muerta. Amén. Es decir, hermano, que Jesús le reprocha por ese estado de indiferencia espiritual de esta iglesia de Sardis. Solamente tenía el nombre, bendito sea el nombre del Señor, de ser unos grandes siervos del Señor. Pero resulta que a la vista, el Señor que conoce todas las cosas y la condición de cada uno, vuelvo y repito, Él es el único que puede decir quién es quién. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Esto nos enseña, hermano, que hay quienes que solo han quedado con la experiencia del pasado. Escuche, amén, cuando eran usados por Dios. ¿Usted ha escuchado a esas personas? Pero ahora, hermano, están muertos espiritualmente hablando. Amén. Solo han quedado con las obras, pero no con la vida espiritual. Hay gente, hermano, yo he escuchado, hermano, y he tenido conversaciones con personas, pastores, así sucesivamente, hermanos, aún evangelistas, donde, mis amados, ellos cuentan las experiencias que tuvieron con el Señor en sus tiempos. Oh, yo era una persona que ayunaba, yo era una persona que evangelizaba, venía la gente y se arrepentía, pero es que era, y ahora, ¿quién es? Ahora está muerto espiritualmente, ya no vive la vida espiritual que tenía, que dice que vivía antes, con esa vida espiritual. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea que a veces nos toca, hermano, encontrarnos con situaciones de esta misma manera, lo que está aconteciendo aquí en la iglesia de Sardis. ¿Cuánto alaban al Señor? Este era el estado espiritual de esta iglesia, hermano. Sin embargo, hermano, escuche, sin embargo, amén, el Señor le exhorta a esta iglesia. O sea, le exhorta a que el versículo 2, sé vigilante, ese es lo que le dice, que tiene que ser, sé vigilante. O sea, hermano, escuche, bendito sea el nombre del Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Amén. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amén. O sea que debemos analizar, mis amados, cuál es la conducta espiritual que nosotros tenemos. O sea que nosotros debemos, hermano, analizar nuestros caminos, si es que estamos agradando a Dios o no con nuestras actitudes. Esta es una iglesia que dice que vive, hay avivamiento, hay según ella. Amén. Pero resulta que a la vista del Señor Jesucristo está muerta. Y las otras cosas que tiene ya están a punto de morir. ¡Qué terrible! ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Eso está tremendo, hermano. Ahora bien, hermano, sin embargo, hay un elogio de parte de Cristo, el cual le dice en el versículo, venga conmigo, versículo 4. Perdón, el versículo 3 antes de seguir. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero vámonos al versículo 4. Pero tienes, ¿qué dice? Unas pocas personas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. O sea que a pesar, hermano, de la situación de esa iglesia que decía que vivía, pero que en realidad ante los ojos del Señor está muerta, dentro de ellos había un grupo, pocos, escuche, pocos, no eran muchos, pocos hermanos, pocas personas en Sardis que no habían manchado, ¿qué? Sus vestiduras, amén. Sus vestiduras no habían sido manchadas. Sus vestiduras estaban blancas y eran dignas. Bendito sea el Señor. Estas vestiduras blancas, hermanos, hablan de la santidad y justicia. Escuche, las vestiduras blancas hablan de la justicia y la santidad. La iglesia necesita conocer, hermano, que el Dios que servimos es un Dios santo. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? La palabra santo es, hermano, apartarse del pecado totalmente. Amén. Apartarse de todas las cosas mundanas, de todo lo que desagrada al Señor. Y ahora vivir para el Señor de acuerdo a sus mandamientos. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera, bendito sea, la injusticia. Entonces la santidad conviene que nosotros practiquemos también, apartado de todas las cosas. Amén. Que nos perturba, bendito sea el Señor, o que nos hace caer en el pecado. Amén. Y estamos muertos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?
Entonces, si algo le dijo el Señor a Israel fue, sed santos porque yo soy santo. Cada iglesia, cada hombre, cada mujer debe de ser santa, debe de ser santo. Apartado, ya no practicamos el pecado, fornicaciones, ya no practicamos, hermanos, adulterios, mentiras, hipocresías. Amén. Ya no practicamos nada de esas cosas, porque ahora somos, ¿qué? Un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Ahora somos un pueblo, mis amados, donde el Señor nos ha llamado para que le sirvamos, pertenecemos ya a Dios. Nuestro vocabulario ya no es igual. Nuestros pensamientos ya no son iguales. Ya no nos vamos a ambientes, hermanos, donde no se glorifica al Señor. Es un estilo de vida totalmente distinto al que nosotros traíamos, amén, en el mundo, sin Cristo, sin esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano, quiero que entienda que las vestiduras, aquí había un remanente, amén, un grupo que no había manchado sus vestiduras. En cuanto al remanente, hermano, Dios tiene siempre, escuche, Dios tiene siempre, alabado sea el Señor, un remanente en cada iglesia y en cada época de la iglesia. Dios siempre tiene un remanente. En cada iglesia siempre hay hombres y mujeres que, hermano, se agarran de la mano del Señor. Amén. Tratan de agradar al Señor haciendo su voluntad en todo su caminar. Entonces, mire lo que dice, hermano, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Por favor, vamos allí a manera de ejemplo de cómo el Señor siempre ha mantenido, gloria sea el nombre del Señor, en los momentos más críticos, a un remanente. Cuando hablamos de remanente es aquel grupo, hermano, que busca agradar a Dios en todo tiempo. No importa las dificultades, no importa la circunstancia, Dios siempre busca, hermano, más bien dicho, ese grupo siempre busca hacer la voluntad del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, amén, y 18. Vamos ahí, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 10 y 18. Y quiero que notemos, mis hermanos, quiero que notemos algo bien importante. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es cuando Elías estaba huyendo, mis amados hermanos, porque Jezabel lo estaba persiguiendo. Amén. Y entonces en el versículo 10 de Primera de Reyes, capítulo 19, Elías se siente solo, creyendo que es el único profeta ahora que ha quedado. Porque Jezabel, la mujer de Acab, hermano, el rey de Israel, hermanos, había asesinado a los profetas de Jehová. Entonces Elías se sentía que él era el único que había quedado. Ahora él huía de Jezabel. En el versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, está hablando con el Señor, y han, dice, derribados tus altares, y han matado a espada tus profetas. ¿Cómo los habían matado a espada sus profetas, los profetas del Señor? Y solo yo, dice Elías, yo he quedado, amén, y me buscan para quitarme la vida. O sea, Jezabel me anda buscando para quitarme la vida y soy el único profeta que he quedado. Mas, sin embargo, mis amados, la palabra divina o la voz divina en el versículo 18 le hace saber a Elías que no era el único. Versículo 18. Y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuánto alaban a Dios? Estos estaban adorando a un Dios que no era Dios, a un Dios que se llamaba Baal, como en esos tiempos. Hermanos, la gente adora a una diosa llamada Guadalupe, lo que no es Dios. Esa es una abominación, es una aberración, es un insulto delante de Dios. Porque el único que merece ser adorado, honrado, es Dios. Fuera de él no existe otro Dios. Y en este caso, mis amados, se sentía Elías que era el único que había quedado.
Pero el Señor le hace saber que había todavía gente que no se habían postrado ante Baal y que no habían usado su nombre en sus bocas. Porque siempre Dios mantiene un remanente, amén, que se apega a la palabra del Señor. Y no lo hace cambiar nadie, ni la circunstancia, ni cualquier falso que se acerque a ellos. Ellos se mantienen firmes, fieles a Dios. Mire lo bonito y lo hermoso, hermano, cuando escuchamos la palabra del Señor. Y no nos movemos por nada ni por nadie, bendito sea el nombre del Señor, sino que nos mantenemos ahí firmes, bendito sea el Señor, en la sana doctrina. Otro, mis amados hermanos, Romanos capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo también les hace ver, amén, nos hace ver que el Señor siempre se guarda un remanente. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5. Miren lo que dice la palabra del Señor. Amén. Así también, aún en ese tiempo. Amén. ¿Qué dice? Aún así en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Se da cuenta que un remanente, estamos diciendo, aquel grupo que se mantiene firme delante del Señor? No se mueve ni por nada ni por nadie. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, hermano, aquel remanente o el remanente es aquel que busca agradar a Dios, haciendo su voluntad, guardando su palabra y esperando en la venida del Señor Jesucristo cuando Él aparezca por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El arrebatamiento de los santos. Cuando suene la trompeta, hermano, nosotros nos vamos. ¿Cuántos se van? Alabado sea el Señor. Entonces, mis amados, quiero que entendamos que seamos ese remanente. Amén. El cual el Señor Jesucristo esté elogiando a esa iglesia de Sardis. Amén. El versículo 2, mis amados, podemos ver aquí algo bien importante. Sé vigilante, le dice el Señor. Este es el consejo que le dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están ¿para qué? Para morir. Bendito sea el Señor. O sea que en el verso 2 y 3 se le da un consejo muy sabio de parte de Cristo a la iglesia, hermano. Jesús le dice que sean vigilantes y que afirmen las otras cosas que están a punto de morir. Ellos deberían de recordar lo que habían recibido y oído y guardarlo. Amén. Qué importante es esto, hermano. Tenían que dejar a un lado la indiferencia espiritual y velar diligentemente, porque de lo contrario, si ellos no hacían esto, hermano, el Señor los sorprendería con un juicio repentino e inesperado. Amén. O sea que hay resultados negativos cuando no somos obedientes y no acatamos a la voz de Cristo, a la voz del Señor. Amén. También se les llama al arrepentimiento, es otra cosa. Amén. Al arrepentimiento, es decir, cambiar su manera de pensar para que no sean hallados desprevenidos. Amén. Que no los hallen, mis amados hermanos, no estando alerta. Cuán importante es. Pero mire, el Señor siempre ha usado esa palabra, el arrepentimiento, a su iglesia en este momento. Amén. Porque a pesar que dice que hermanos sirven al Señor, pero están muertos. ¿Acaso no nos pasa igual? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces son cosas, hermanos, que quiero que analicemos. En el verso 5, hermanos, vamos allí, el verso 5. Dice la palabra del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el verso 5, hermanos, hay un desafío para el que venciere, no para los cobardes. No para aquel, mis amados hermanos, que cualquier cosa lo mueve, sino para los valientes. Amén. ¿Para quiénes? Para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria a Dios. Amén. Entonces, mire, aquí hay algo que debemos de notar. ¿Qué pasaría con esos valientes? ¿Cuál sería el resultado de estos valientes? Amén. Número 1, mis amados, serían vestidos con vestiduras blancas. Amén.
2, su nombre permanecería en el libro de la vida. Asegurémonos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Tercero, hermano, su nombre sería confesado delante del Padre. Amén. Delante del Padre, su nombre sería confesado. Ahora bien, quiero que entendamos, bendito sea el nombre del Señor. Nos llama la atención que se dice que su nombre no sería borrado del libro de la vida. Porque sabe usted que el Señor tiene un registro, tiene un libro, bendito sea el nombre del Señor, donde lleva registrado todas las cosas, pero también tiene un libro, mis amados, donde están nuestros nombres escritos. Pero estos son para ¿quiénes? Para los valientes. Amén. Miren, mis amados hermanos, a manera de ejemplo, vámonos allí a Éxodo 32, versículo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Por favor, vamos todos allí en Éxodo, el libro de Éxodo, y vamos a ver, mis amados, cómo Moisés habla con el Señor referente a este libro. Amén. Miren lo que dice. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El pueblo de Israel había pecado, mis amados hermanos, el Señor estaba airado, pero Moisés, hermano, él ora al Señor. Amén. Y son estas palabras las que él menciona, que perdones ahora su pecado, el pecado de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, porque ellos se habían hecho un becerro de oro, adorando a otro Dios que no es el Señor. Por eso vuelvo y repito, hermano, nosotros adorábamos a otros dioses antes cuando éramos no cristianos. Adorábamos a San Martín de Porres, adorábamos a la Virgen del Carmen, adorábamos a cuantos dioses paganos habían. Pero ahora que hemos conocido al Señor, solamente adoramos al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y el universo, y nos ha creado a nosotros para que adoremos su nombre. Qué hermoso es esto, hermano. Entonces aquí Moisés está orando y le dice, perdona el pecado de tu pueblo. Amén. Y si no, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Se da cuenta que hay un libro, hermano, que el Señor mantiene y en el cual está registradas las cosas, y también, mis amados, están nuestros nombres. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Estamos claros en eso? Mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20. Por favor, Lucas capítulo 10, versículo 20. Veamos lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Todos juntos, por favor, abriendo las escrituras, que se oye muy bonito, hermano. Abriendo esas páginas, se escucha el sonido. Amén. Que estamos atentos juntos estudiando la palabra del Señor. Vamos a Lucas, dije, capítulo 10, versículo 20. Amén. Esto fue cuando en los 70 salieron a predicar, hermano, con la autoridad del Señor Jesucristo. Y ellos notaron que aún los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesucristo y venían contentos estos discípulos. Pero el Señor, mire lo que les dice a ellos. El versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus, es decir, los demonios, se os sujetan. ¿Qué dice? Sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿qué dice? Vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire cuán importante es que nos aseguremos que nuestro nombre esté escrito en el cielo. ¿Estamos claros allí, hermanos? Pensemos muy bien, hermanos, lo que estamos escuchando en esta mañana. ¿Cuál es nuestra conducta que llevamos? Amén. Así es que dice el versículo, ahí en Apocalipsis, volviendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no es un no borraré para los valientes, no los cobardes, porque esto no es para cobardes, esto es para valientes, hermanos. Como usted y yo. ¿Cuánto alaban a Dios? Somos valientes y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero mire lo que dice. No borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo.
Usted tiene que, hermano, caminar bajo sus mandamientos, no sus propias opiniones, sino lo que dice el mandamiento bíblico. Entonces, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, camine en santidad, en justicia, haciendo lo recto, viviendo para el Señor, en todo momento, todos los días, a cada instante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Entonces, mis amados, creemos que todo aquel que sea fiel y vencedor, no será borrado su nombre del libro de la vida. Amén. Mire, además se dice que su nombre será confesado. Escuche, su nombre será confesado por Jesús delante del Padre. Mire lo que dice el versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Amén. Confesará el nombre, amén, delante del Padre. Es decir, hermano, que el que se avergüence de Jesús, escuche, que el que se avergüence de Jesús, el Señor también se avergonzará de esa persona. Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? El que se avergüence de Cristo aquí en la tierra, Cristo se avergonzará también de nosotros si nos avergonzamos. Amén. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. No nos debe dar vergüenza predicar a Cristo. No nos debe de dar vergüenza de decir que somos cristianos, pero que caminemos de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, si usted anda, mis amados, todavía en pecados, en los bailes, borracho, bebiendo cerveza, no, pues, usted nada tiene que ver, pero usted puede cambiar su vida. Sí, puede cambiar, claro que sí. Es de dar el corazón a Cristo, es de dar el corazón al Señor, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y para que usted, hermano, para que el Señor también confiese su nombre delante del Padre. Es que esto está bien claro, mis amados. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 38. Véngase Marcos capítulo 8, versículo 38. Véngase por favor conmigo, mis amados. Por eso le estoy diciendo, hermano, tenga la Biblia a la mano para que veamos todos estos versos. Y no piense que estoy hablando mis propias opiniones. Porque aquí yo no vengo a hablar de mí, ni a hablar historietas de mí, sino a hablar lo que dice la palabra del Señor. Porque yo quiero aprender del Señor, usted también, ¿verdad que sí? Entonces, Marcos capítulo 8, versículo, hermano, 38. Mire lo que dice. Porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, el que se avergüence de mí, dice el Señor Jesucristo, amén, y de mis palabras del Evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, que dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Se da cuenta que el Señor se va a avergonzar? Amén. Si nosotros nos avergonzamos de él, el que le niegue, hermano, a Jesús, el que niega a Jesús, también Jesús lo va a negar. Santo Dios, usted decía, yo no creí estas cosas. Sí, Señor. El Señor es bien claro. Amén. Mire Lucas capítulo 12, versículo 8. Por favor, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Alabado y bendito. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esto está bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos son para los que realmente les gusta comer pan del cielo, los que les gusta comer Biblia, los que les gusta comer palabra del Señor. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, mire lo que dice la palabra del Señor. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Escuchó? Si usted se avergüenza, usted niega al Señor, también el Señor se va a avergonzar de nosotros. Amén. Y nos va a negar. Santo, el Señor nos ayude. Dios nos ayude, mis amados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Dios nos ayude. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Que vivía, mis amados, supuestamente sirviendo al Señor, haciendo obras, sí, pero estaban muertos. Amén. ¿Estaban qué? Muertos. Ahora llegamos a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor.
Amén. Nos dirigimos por los programas, cantamos, alabamos, predicamos, pero en muchas ocasiones, hermanos, estamos vacíos. ¿Cuándo que estamos vacíos? Cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no vigilamos, cuando no dedicamos tiempo a la palabra del Señor, estamos vacíos. Pero bien podemos cargar una Biblia, pero bien podemos hablar de Dios, pero bien podemos tener conocimiento, bien podemos, mis amados hermanos, evangelizar, pero apartados del Señor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermano! ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces, recuérdense lo que dijo, hermanos, a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras. Amén. Y todas aquellas cosas, aquellas listas que el Señor le dice a Éfeso, pero habían dejado ¿qué? Habían dejado su primer amor. Es decir, esa comunión con el Señor. Ese tiempo que le damos al Señor. En esta ocasión, la iglesia de Sardis dice que vive, pero está muerta. O dice que son siervos del Señor, pero estás muerto. Mire qué examen más tremendo, hermano. El Señor conoce. ¿Cómo está nuestro corazón hoy, hermano? ¿Cómo estamos? Alábelo. Se le fue el gozo a algunos. Aleluya. Señor nos ayude, hermano. Señor nos ayude. Que a veces queremos vivir de apariencias. A veces queremos, mis amados hermanos, decir que somos evangélicos, cristianos, pero hacemos otras cosas que desagradan delante de Dios. Desagradan a Dios con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Señor quiere nuestro corazón, hermano. Dios quiere nuestro corazón. Una iglesia que estaba, mis amados, decía que tenía nombre, amén, de que vive, pero está muerta. Esta es la iglesia de Sardis. Hermanos, quiero que entienda que el periodo de esta iglesia, amén, como ya dijimos al inicio, esta iglesia representa el periodo de la reforma de los años 1500 o 1517 hasta los años 1700. Ese periodo de esa iglesia. Amén. Cuando hablamos de la reforma, hermano, quiero que me atienda. Cuando hablamos de la reforma, nos estamos refiriendo precisamente, hermanos, al tiempo de Martín Lutero. ¿Se recuerda a Martín Lutero? Amén. El tiempo de Martín Lutero, que era un monje y profesor, hermano, de la Universidad de Wittenberg. Amén. Alemania. ¿Sabe lo que hizo Martín Lutero, mis amados hermanos? Martín Lutero clavó las 95 tesis o declaraciones en la puerta de la catedral de Wittenberg, amén, denunciando las ventas de las indulgencias del Papa. Hello, alaban al Señor. Es decir, que el Papa, mis amados hermanos, el de Roma, el Papa que estaba en ese tiempo en Roma, amén, había firmado un certificado, amén, que era en la cual se ofrecía el perdón de los pecados. Mire, un certificado para que la gente recibiera el perdón de los pecados. Además, Martín Lutero atacaba, hermano, la autoridad del Papa y el sacerdocio. ¿Sabe cuál era el objetivo del Papa en ese momento al él firmar esos certificados? Para, mira, mis amados hermanos, construir el templo. Amén. La catedral. Sí, el templo, bendito sea, si no se llaman templo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ese es el objetivo de él. Entonces, a cambio, hermano, de que la gente diera dinero, más bien dicho, estaba de venta ese certificado, pues, en otras palabras. Estaba de venta, bendito sea el Señor, y por el dinero la gente, más bien dicho, por recibir el perdón de los pecados, la gente compraba ese certificado y ya eran absueltos de pecado. ¿Qué pecado más grave de este Papa, bendito sea el nombre del Señor? Entonces Martín Lutero, bendito sea el Señor, tuvo que, hermano, denunciar las sinvergüenzadas, como decimos, las enseñanzas antibíblicas del Papa de Roma y la Iglesia Católica. Lamentablemente, mis amados hermanos, pocos son los católicos que conocen historia, mucho menos, hermanos, conocen la Biblia. ¿Por qué hay muchos católicos siguiendo al Papa de Roma? Amén. Porque no conocen Biblia,
porque no conocen la palabra de Dios. Porque el que conoce la Biblia, cualquier católico que se lee la Biblia, deja de ser católico. ¿Sabe por qué? Porque conoce la verdad. Conoce que al único que hay que amar es a Dios. Que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo y no existe otro hombre. ¿Se da cuenta? Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, en este caso, mis amados, Martín Lutero se levanta contra esa, exponiendo las falsas enseñanzas o la imprudencia del Papa de Roma. Entre ellos, mis amados hermanos, estaba los reformadores, amén. Entre ellos estaba Calvino, Juan Calvino, lo he escuchado, un gran teólogo de la fe cristiana. John Knox se le dice, o Juan Knox. Este barrió con la secta, hermano, del catolicismo romano en Escocia. Y por último, Roger Williams también, quien fundó la primera iglesia bautista en América. Todos estos fueron guiados por el Espíritu Santo para conllevar a un pueblo, hermano, a la espiritualidad verdadera y no a una vida moribunda y casi para ser muerta. O sea que el Señor tuvo que usar a estos hombres, amén, para que se reavivara, se viniera otra vez la lectura de la palabra. Porque, hermanos, estaba prohibida por el Papa, bendito sea el Señor, no leer la Biblia. No podía leer la Biblia cualquiera. Tenía que leer el sacerdote. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuánto daño? Entonces, Martín Lutero, hermano, en el octubre 31 del 1517, amén, expone todo esto. Es un sacerdote católico. Por eso usted va a escuchar, hermano, a los católicos diciendo, oh, es que los protestantes, amén, los protestantes, hijos de Martín Lutero, ¿verdad que es lo que dicen? Hermano, no fue un grupito pequeño, amén, que también se unió a esta reforma, sino fueron países. ¿Se da cuenta? Fueron países. Si no era cualquier cosa. Ya estaban cansados con una vida, hermano, miserable, espiritual que se llevaba. Así que ahora Martín Lutero se levanta, guiado por el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, para, hermano, incluso él tuvo que traducir la Biblia, amén, el Nuevo Testamento, amén, al alemán. Así es que, mis amados, cuando hablamos de ese tiempo, eso es lo que representa esa iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?